Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Seguimos con nuestro tema de la materia, pero esta vez vamos a hacer el tema de las propiedades específicas y generales. Vamos a ver un pequeño video para recordar qué es la materia en sí. Vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con 1 litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil, a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor, la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Adiós amigos y no olvidéis suscribiros. Muy bien. Hemos visto un video acerca de lo que es en sí materia. Todo lo que nos rodea es materia. Muy bien. Vamos a ver específicamente las propiedades. Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Es importante reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que está en todo lo que nos rodea, siendo la materia todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes en todos los cuerpos,
como lo son, por ejemplo, la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, el volumen o la extensión, que es el espacio que ocupa un cuerpo, la porosidad, que es el espacio que existe entre las partículas, la inercia, que es la característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa, la impenetrabilidad, es la propiedad de un cuerpo que no puede usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. La divisibilidad es la capacidad de la materia al dividirse en partes más pequeñas. Vamos a ver otro video más específico acerca de las propiedades. Específicas de la materia. Para ello se explicará el concepto y las clases de propiedades que se dividen en generales y específicas, y a su vez las específicas que se subdividen en físicas y químicas. Las propiedades de la materia son los atributos o cualidades que posee la materia y que permite describirla y clasificarla. Cuando observamos y manipulamos sal sobre un papel, se aprecia que tiene gránulos blancos en forma de cristales. También se perciben propiedades como su sabor salado y que se puede dispersar sobre el papel y organizar en distintas formas. Hemos dicho que las propiedades se dividen en generales y específicas. Las generales son las propiedades que tiene todo cuerpo y que no permiten diferenciar una sustancia de otra. Enseguida se explicarán estas 9 propiedades generales. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa de un cuerpo siempre será la misma en cualquier parte del planeta. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. El peso es la fuerza de un cuerpo sobre un punto de apoyo, debido al campo o fuerza gravitacional que ejerce la Tierra. Diferenciemos a continuación la masa y el peso. Una persona que está fuera o en el interior de una piscina tiene la misma masa, o sea, igual cantidad de materia, pero su peso es distinto. Cuando está dentro de la piscina, pesa menos, porque la fuerza gravitacional de la Tierra es disminuida por el empuje del agua de la piscina. La divisibilidad es la posibilidad que tiene todo cuerpo de ser separado en partes más pequeñas. La porosidad son los espacios o poros que se encuentran en las partículas de un cuerpo. Y la inercia es la tendencia que tiene todo cuerpo para continuar en reposo o en movimiento. Por ejemplo, un cuerpo está quieto y se le debe aplicar una fuerza para moverlo, porque tiende a seguir en reposo. En cambio, cuando una persona monta en bicicleta y frena, el cuerpo de esa persona se va hacia adelante, porque tiende a seguir en movimiento debido a su inercia. La impenetrabilidad quiere decir que es el espacio que ocupa un cuerpo y este solo puede ser ocupado por él. Para que este espacio sea ocupado por otro cuerpo, debe desplazar al primero. La movilidad es la capacidad de los cuerpos para cambiar de posición por la interacción de fuerzas con otros cuerpos. Y la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo para cambiar de forma temporal cuando se le aplica una fuerza que no lo deforme totalmente. Por eso puede volver a recobrar su forma inicial. O sea, que gracias a la propiedad de la elasticidad, el ser humano
puede hacer ejercicio y flexionar o extender las partes de su cuerpo porque su materia es elástica. O en el caso de esta bomba, también las moléculas de su materia tienen propiedad de elasticidad porque pueden ampliar su forma y volver a su estado inicial. Si me das 60 segundos, te voy a mostrar cómo es que mis clientes me pagan estas cantidades. Las propiedades específicas son aquellas que caracterizan a cada sustancia y por eso permiten que sean identificadas o diferenciadas con otras sustancias. Las propiedades específicas se dividen en físicas y químicas. Las propiedades físicas son las que no alteran la composición de la materia. Estas propiedades son: estado físico. La materia puede estar en la naturaleza en el estado sólido, líquido, gas o plasma. La densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Por ejemplo, la densidad del oro es de 19.32 gramos sobre centímetro cúbico. Quiere decir que en un centímetro cúbico hay 19.32 gramos de oro. O si decimos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, significa que en un centímetro cúbico de agua hay una masa equivalente a 1 gramo de agua. Las propiedades organolépticas son las percibidas por los sentidos como el color, el olor, el sabor, la textura y el sonido. Punto de fusión y de ebullición. El punto de fusión es la temperatura en la que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Ejemplo, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados. Quiere decir que a los 0 grados centígrados el agua pasa del estado sólido al estado líquido. O si decimos que el aluminio tiene un punto de fusión de 660 grados, indica que este elemento, o sea el aluminio, pasa de sólido a líquido cuando se le somete a una temperatura de 660 grados centígrados o más. La temperatura de ebullición es aquella en la que una sustancia cambia del estado líquido al estado gaseoso. Ejemplo, el agua tiene el punto de ebullición de 100 grados centígrados. Quiere decir que el agua a los 100 grados centígrados comienza a pasar del estado líquido al estado gaseoso. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Ejemplo, la sal de cocina, llamada cloruro de sodio, es muy soluble en el agua. Lo podemos percibir cuando en un recipiente con agua depositamos sal y ella se disuelve fácilmente. La dureza es la capacidad que tiene una sustancia para no ser deformada o rayada. Y la conductividad es la cualidad para conducir la corriente eléctrica. Los alambres de cobre u otros metales son buenos conductores de electricidad. Por eso se utilizan en los cables eléctricos. Las propiedades químicas son aquellas que se manifiestan cuando se cambia la estructura interna de una sustancia. El Machine Learning es uno de los campos de inteligencia artificial que se encarga de entrenar a las computadoras para procesar muchos. Por ejemplo, el metano al reaccionar o combinarse con el oxígeno del aire produce dióxido de carbono o gas carbónico, agua y libera energía. Recordemos que el metano está constituido por un átomo de carbono
y 4 hidrógenos. Es un gas que se origina por la descomposición principalmente de materia orgánica, como por ejemplo los pantanos, o de la materia fecal de humanos y de animales, como las vacas y los cerdos. En algunas fincas se tienen biodigestores, donde se almacenan estos residuos para producir metano, que es utilizado como fuente de energía. En este ejemplo, apreciamos que en esta reacción o combinación, la materia sufre cambios internos. Por ejemplo, el metano está constituido por un átomo de carbono y 1, 2, 3 y 4 átomos de hidrógeno, que están unidos por enlaces químicos donde comparten electrones. Al reaccionar con el oxígeno, cuya molécula está constituida por 2 átomos, se genera una reacción o combinación y se aprecia que hay un cambio interno de la materia. Aquí apreciamos el dióxido de carbono, en donde ya se tiene el carbono unido o enlazado con 2 átomos de oxígeno. Y además aparecen moléculas de agua, constituidas por la unión de un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Y además la producción o liberación de energía. Esta reacción se debe gracias a las propiedades químicas del carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales sufren cambios internos para combinarse y formar otras moléculas. Recuerden seguir visitando Programa 14. ¿Cuáles son las propiedades generales y específicas de la materia? En este video distinguiremos algunas propiedades generales y específicas de la materia mediante distintos ejemplos. En nuestra vida cotidiana, estamos en contacto con materiales que tienen diversas propiedades. Algunos son pesados, otros ligeros como plumas, algunos duros como el cuarzo, otros blandos como una esponja. A temperatura ambiente, algunos se derriten y otros se endurecen. Hay materiales que flotan en el agua y otros no. Por experiencia, sabemos que a unos objetos hay que aplicarles más fuerza que a otros para moverlos. Si queremos mover la bola de boliche y la de plástico, necesitaremos aplicar más fuerza a la primera que a la segunda. ¿Por qué sucede esto? La bola de boliche tiene mayor cantidad de materia y por eso es necesario aplicar mayor fuerza para moverla. La cantidad de materia que posee un cuerpo se llama masa y se mide en kilogramos. Otra propiedad de la materia es el volumen, que es el espacio que ocupa un objeto, y se mide en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. A partir de la masa y el volumen de los cuerpos, podemos encontrar una tercera propiedad, la densidad. Para entender mejor a qué nos referimos, veamos estos recipientes que tienen un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Si llenamos cada uno con una sustancia distinta, como plomo, agua, corcho y aire, ¿cuál tendrá más masa y cuál menos? El cociente de la masa de un cuerpo y su volumen se llama densidad,
En este caso, el plomo es el más denso porque es el que tiene más masa en el mismo volumen. Veamos la siguiente experiencia. ¿Por qué sucede esto? Arquímedes encontró que el nivel de flotación depende de la densidad del objeto y la del fluido. Existen otras propiedades de la materia, como la viscosidad, que determina la facilidad con la que fluye una sustancia en estado líquido. La dureza. ¿Qué tan fácil es rayar un material sólido con otro? La porosidad. La elasticidad. Conocer las propiedades de la materia es útil para escoger los mejores materiales para propósitos específicos, desde fabricar la ropa que usamos o los balones con los que jugamos, hasta los mejores materiales para diseñar una computadora, un submarino o un cohete espacial. Aquí encontramos la combustión, que es una reacción química. Podemos observar donde se desprende la materia de energía de luz y calor. Y estamos viendo imágenes de las propiedades de la materia, tanto específicas como generales. Ahí estamos viendo un experimento. Otra de las propiedades de la materia es la elasticidad, y podemos ver las liguitas que las conocemos. Esa es la elasticidad de la materia, porque es elástico. Otra tenemos la fragilidad. Por ejemplo, esta moneda es dura y la galleta es suave. También el punto de fusión. Y podemos ver un vaso, el equilibrio de sólido y líquido. Ahí podemos ver cómo se vuelve agua el sólido, el agua especial. Aquí tenemos otra propiedad que es la oxidación. La oxidación es el resultado de la acción de oxígeno contenido en el aire combinado con los compuestos químicos de la manzana. Ahí podemos observar la manzana. Expone altamente el hierro y cambia de color. La densidad es otra de las propiedades de la materia. El humor que ingresa a la botella, ahí se desplaza hacia arriba debido a que este es más denso que el aire que se encuentra dentro de la botella. Podemos ver el experimento ahí. Entonces esa es
también de las propiedades de la materia. Aquí podemos observarlo. Otra de las propiedades, un vaso con agua, acá hay un vaso con agua y otro con aceite y una carta. El aceite sube por la densidad, reactividad con el agua, esa es otra de las propiedades. Es la capacidad de una sustancia de reaccionar con el agua produciendo dióxido de carbono. Ahí tenemos el ejemplo. Solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en un medio sólido, líquido y gaseoso. Ahí tenemos el aceite en agua. El aceite y el agua no se mezclan. ¿Por qué? Porque el agua es polar y el aceite es no polar. El otro vaso, el agua y la sal se disuelven, ya que tiene propiedades y cualidades similares. Muy bien. Muy bien. Habiendo visto las propiedades específicas, las propiedades de la materia, vamos a seguir. Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas gravitatorias del medio en que se encuentran y por la fuerza de atracción entre las moléculas que las componen. Las propiedades específicas de la materia son las características que diferencian de un cuerpo y otro y son agrupadas en propiedades físicas y propiedades químicas. En propiedades físicas tenemos que son aquellas que tienen la estructura que diferencian de un cuerpo a otro y son agrupadas en propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que definen la estructura medible del objeto, como por ejemplo el olor, la textura, el sabor, el estado físico, etc. Y las propiedades químicas son aquellas propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias con la habilidad de crear otras nuevas, como por ejemplo la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre materia y peso? Es importante no confundir la materia con el peso, ya que la materia está constituido por masa que no cambia, al contrario del peso, que sí cambia el efecto de la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, una materia con masa de 100 kilos, por ejemplo, tendrá una masa constante en la Tierra como en la Luna, pero su peso será diferente debido a que la fuerza de la gravedad en la Tierra y la Luna es diferente. Muy bien. Entonces, recordemos que las propiedades de la materia están relacionadas a las características físicas y químicas de cada materia. Vamos a ver otro videito y luego lo vamos a comentar. Vamos a... Para hacer un resumen de nuestro tema, vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Las sustancias se caracterizan por sus propiedades y por cómo están compuestas. La materia posee dos tipos de propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Primero analizaremos las propiedades físicas de la materia. Una propiedad física es aquella que se puede medir sin que se afecte la composición o identidad de la sustancia. Algunos ejemplos de propiedades físicas son el punto de ebullición, el cual es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso. En este caso, la sustancia seguirá siendo la misma. La única diferencia estará en el estado en el que se encuentra. El color es otro ejemplo de una propiedad física, ya que solamente describe físicamente la materia y no cambia su composición.
El punto de fusión, el cual es definido como el cambio del estado sólido a líquido de cualquier sustancia, es otro ejemplo de propiedad física. Tal y como en el primer ejemplo, la sustancia sigue siendo la misma, solo cambia su estado. De igual forma, la materia posee también las propiedades químicas. Una propiedad química es aquella que se observa cuando una sustancia sufre un cambio en su estructura interna, transformándose en otra sustancia. Estas transformaciones son generalmente irreversibles. Algunos ejemplos de propiedades químicas son la oxidación de un clavo, en donde el hierro que compone al clavo cuando es expuesto al aire se convierte en óxido de hierro, esa capa color marrón que puedes observar encima del clavo. Otro ejemplo es la combustión, en la que una sustancia combustible reacciona con oxígeno liberando energía en forma de calor y luz. Otro ejemplo también es la fermentación, el cual involucra a diferentes agentes que van a tratar de oxidar sustancias como el pan o las bebidas alcohólicas. Ahora analicemos algunos ejemplos. Trata de determinar si las siguientes propiedades son físicas o químicas. Después de leer cada enunciado te daré un par de segundos para responder y a continuación te daré la respuesta correcta. Si tu cabello es de color castaño, ¿esto es una propiedad física o química? Esta es una propiedad física. Una sustancia capaz de volver tu cabello chino, ¿qué tipo de propiedad es? Esta es una propiedad química. El alcohol etílico se disuelve en agua. ¿Qué tipo de propiedad es? Esta es una propiedad física. Las bolas de naftalina se funden a 80 grados centígrados. ¿De qué propiedad estamos hablando? Esta es una propiedad física. Tu cabello puede ser decolorado con peróxido de hidrógeno. ¿Qué tipo de propiedad es? Esta es una propiedad química. Espero que este recurso haya sido de utilidad y hayas comprendido el tema de propiedades físicas y químicas de la materia. Hasta luego. Es algo difícil de rayar. La dureza es algo difícil de rayar. Hay 10 niveles de dureza. El diamante lo raya todo porque está en el nivel 10. Si mezclas maicena con agua según la fuerza que apliques es blando o duro. Se nombra líquido no newtoniano. Déjame. La cera es un material impermeable. Entonces hemos fabricado con la cera el trapo impermeable. No puede. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad de que algo no pueda deformarse o no romperse. ¿Qué es lo que hicimos en el experimento? El experimento es poner un dedo dentro de una bolsa, luego echar agua y sal para que flote, hacer un nudo fuerte y tirarlo en un cuenco, y si no se rompe lo has hecho bien.
es aquello que deja pasar la luz. Las cosas opacas son aquellas que según la luz tienen un color u otro. El experimento era opaco porque sus materiales hacían que con una luz especial hacían que el moco brillara. La conductividad es la capacidad para transmitir el calor y la electricidad, como por ejemplo en nuestro experimento. Las moléculas del estaño se están convirtiendo en drones que se transportan a la moneda y por eso la moneda se convierte en plata. Funciona por la electricidad. Está funcionando porque tiene un Monster Math presents distintas características. Algunos son duros, otros frágiles. Todo depende del material con que estén hechos. ¿Recuerdan que les había pedido que traigan objetos de distintos materiales? Sí, yo traje un tren de madera. Algunos de esos materiales eran naturales y otros fabricados. Muy bien, hay algunos objetos que pueden fabricarse con distintos materiales. ¿Qué ocurriría si ese tren estuviera fabricado de vidrio? Si hubiera sido de vidrio, se hubiera roto. ¿Por qué? Porque el vidrio es duro, pero muy frágil. Y si les doy masilla y les pido que la aprieten, ¿cómo es? Es blanda, distinta al vidrio. ¿Y cuál es la diferencia? La masilla se puede doblar y cambiar de forma. Los vidrios, si los doblamos, se rompen. Excelente. Entonces, para no confundir una y otra cosa, a los que se pueden doblar y hacer cambiar de forma sin romperse, los vamos a llamar maleables. Pero a los que se rompen con facilidad, los llamaremos frágiles. Claro, así es más fácil imaginarlos. Pero además, ¿recuerdan de qué material especial está hecho este globo? Sí, ¿no era de caucho? Muy bien. Cuando uno infla un globo, ¿qué ocurre con su forma? Cambia como la masilla. Bien, pero la masilla, si la deforman y la sueltan, ¿vuelve como el globo a la forma que tenía antes? No, no vuelve, se queda con la forma que le dimos. Es que el caucho, con el que está fabricado este globo, es elástico, es decir, puede estirarse o doblarse, pero vuelve a su forma original. Cuando decimos que un objeto es duro, frágil, maleable o elástico, nos estamos refiriendo a propiedades de esos materiales. Ahora les daré una pequeña tarea. En esta hoja encontrarán escritas las propiedades de las que estuvimos hablando. En sus casas, busquen figuras de objetos en revistas y péguenlas debajo de cada propiedad según el material con el que estén fabricados. Profe, debo tener la mente de hierro. ¿Por qué lo dices aún? Muy bien. Para hacer un resumen de nuestro tema, tenemos que propiedades generales de la materia son comunes a todos los cuerpos. Las propiedades generales de la materia recordemos que son la masa, el peso, la inercia, la impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad, indestructibilidad. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso es el peso de un cuerpo es la fuerza de que su masa es atraída por la tierra. La inercia es la propiedad por la cual todo cuerpo permanece en estado de reposo. La impenetrabilidad es el espacio que ocupa un cuerpo y no puede ser ocupado al mismo tiempo del otro. La divisibilidad son los cuerpos
que se pueden dividir empleando medios adecuados. La porosidad todo cuerpo es compacto que se presenta espacios vacíos entre partículas y moléculas. La indestructibilidad, esta propiedad, se trata de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en el transcurso de los fenómenos. Y también tenemos las propiedades de la materia particulares, que son elasticidad, dureza. La elasticidad, ejemplo, un elástico. La dureza, que es la propiedad por la cual algunos cuerpos ofrecen resistencia a ser rayados por otra. La maleabilidad, que es una propiedad por la cual algunos cuerpos se dejan reducir a láminas muy delgadas y presentan esta propiedad, por ejemplo, los metales. La ductibilidad, que es la propiedad por la cual algunos cuerpos se dejan reducir a hilos muy finos y presentan esta propiedad en los metales. Y la tenacidad, que es la propiedad por la cual algunos cuerpos ofrecen resistencia a ser rotos por traición. El metal más tenaz es el hierro. Bueno, espero que hayan aprendido lo importante que es la propiedad y las propiedades de la materia, tanto generales como específicas, y sobre todo saber que todo nuestro mundo está lleno de materia y que las propiedades de la materia son importantes para fabricar otros productos que son muy importantes para nuestra vida diaria. Muchas gracias, que tengan un lindo día.